tal? Soy Naya de Papelitos en su lugar, espero que se encuentren súper bien. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a mudar mi cartera. Recuerden que esta es mi cartera, la he utilizado mucho tiempo. Y bueno, hoy sí les traigo ese video al que honestamente yo le he estado huyendo y ahorita les voy a platicar toda la historia. Así que va a ser un video largo. Tráiganse un cafecito, un agua bien fresca, así con hielitos, un té helado para que puedan escuchar pues todo el chismecito. Entonces lo que vamos a ir haciendo es mudar mi cartera. Esta es mi cartera, yo uso el sistema de sobres y la voy a cambiar por una que pedí en Temu, que es esta. Esta es mucho más pequeña, entonces voy a ir mudando los sobres para que pues los voy decorando y ese tipo de cosas mientras les platico aquí un poquito el chisme. Bueno, les decía, el sistema de sobres, les platico un poco. ¿Funciona? Sí, funciona increíble, de una manera súper, ultra, mega maravillosa. Yo lo llevé mucho tiempo antes de la pandemia. Y la verdad, gracias al sistema de sobres, logré salir de deudas. Yo me encontraba en 0 deudas y además ya estaba yo empezando a tener un fondito de emergencia. Ese fondito de emergencia se me terminó porque hubo una época en la que nos enfermamos todos. Y bueno, me gasté ese fondito de emergencia. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, si ustedes me preguntan, Nayeli, ¿has llevado bien el sistema de sobres? No. ¿Desde cuándo? Hace 2 años. ¿Lo llevaste bien? Sí, excelentemente bien. Yo no me salía de los presupuestos ni nada de eso. Durante mucho tiempo lo llevé aproximadamente, así bien, aproximadamente 2 o 3 años. Y me funcionó, les digo que me permitió salir de deudas. Entonces, la verdad era un sistema que a mí me gustaba mucho. Estaba yo muy contenta, de hecho estaba yo ilusionada y yo les comenté a ustedes que iba yo a empezar a ver si podía yo juntar para una casita, bueno, para el enganche, ¿no? Y ese tipo de detalles les platiqué, pero eso fue como por enero. ¿Qué fue lo que pasó? En mayo de hace 2 años, antes que nada o que continuar, quiero aclarar algo. La verdad es que, bueno, pues yo estoy bien, mi esposo está bien, antes de continuar y cualquier cosa, ¿sale? Ahora sí les platico. Bueno, cuando yo estaba en mi casa, así está el chisme largo, estaba yo en mi casa, suena mi teléfono y era mi esposo. En ese momento, pues se encontraban arreglándonos el internet, estábamos muy tranquilos, estaba yo muy tranquila en casa, mi esposo no se encontraba y bueno, simplemente recibí la llamada, contesté. Normalmente yo le contesto a mi esposo en altavoz, no tengo ningún inconveniente y colgué. Entonces seguí, no pasaron de verdad ni 5 minutos después de esa llamada. Yo le marqué, suena nuevamente mi número de teléfono, mi teléfono. Y yo dije, bueno, pues es mi esposo otra vez, ¿no? Algo se le olvidó. Contesto y digo, bueno, ¿qué pasó? Y me dice una voz de mujer, señora, y yo, sí, ¿es usted la esposa de Antonio? Y yo, sí. Mire, su esposo, dice, acaba de sufrir un pequeño accidente. Pero me comenta la persona que me estaba marcando que mi esposo se había cortado ligeramente su cara, que no era nada grave, que yo no me alarmara y que además de que yo no me alarmara, pues ella sugería que aunque mi esposo estaba bien, que por favor yo fuera a verlo. Mi esposo se encontraba en una ciudad diferente, pero muy cercana a donde nosotros vivimos. Entonces, o vivíamos en ese momento, y todo esto yo lo hice lamentablemente en altavoz. Mis niños, tengo 2 niños, ustedes lo saben, se encontraban escucharon tristemente, porque creo que yo estaba lavando los trastes, ya, la verdad yo ni me acuerdo bien, pues toda la noticia de que mi esposo había sufrido un accidente. Y entonces salí hacia donde se encontraba mi esposo.
¿Qué fue lo que le pasó a mi esposo? Bueno, de hecho, yo había evitado el video por la situación de mi esposo actual, pero bueno, ya lo platiqué con él, me dijo, no te preocupes, si te han preguntado, tú contesta y con toda la verdad, dice, no tiene nada de malo y pues ni hablar, ¿no? Entonces, me fui a esa ciudad. Lamentablemente, en ese momento, ustedes saben que a veces las cosas suceden de cierta manera, ¿no? Entonces, yo marqué a las personas pues más cercanas a primero fui a ver a mis vecinos, también marqué a mis hermanos, ¿no? A mis papás, para que cuidaran ellos a mis hijos, pero en ese momento, por diferentes razones, ellos no pudieron contestar, entonces tristemente me tuve que llevar a mis hijos al lugar del accidente. Cuando yo iba en el trayecto, ya mis hijos iban conmigo, nos rebasa una ambulancia y mis hijos me decían, mamá, acelera, van por mi papá. Y yo decía, espero que no. Y llego al lugar, efectivamente la ambulancia sí iba por mi esposo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Mi esposo se encontraba en la banqueta de un tianguis y en ese lugar corrió unas ráfagas de aire muy, muy fuertes. De hecho, ahorita tenemos una situación pues bastante difícil aquí en la región porque nuevamente hubo una surada. De hecho, si ustedes han visto las noticias, sabrán que aquí en la región ahorita hay 6 incendios forestales y que la situación pues está bastante descontrolada. Bueno, entonces yo en ese momento también hubo una surada. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues una corriente de aire voló una garrocha de bambú y le rompió a mi esposo, bueno, lo golpeó en la cara y le fracturó la mandíbula, le hizo 3 fracturas de un lado y 2 del otro. La fractura fue una fractura expuesta, entonces la mandíbula lamentablemente salió pues por su piel y mi esposo pues estaba en ese momento con mucha sangre. Repito, actualmente mi esposo se encuentra bien, ¿sale? Entonces, bueno, en ese momento la ambulancia fue Protección Civil del municipio en el que le ocurrió el accidente, fue quien lo llevó a un hospital. Les comento que nosotros no tenemos un servicio médico como IMSS e ISSSTE. No contamos con esos servicios médicos, ni mi esposo ni yo. Entonces lo llevaron a un hospital particular. Ahí nos dijeron que mi esposo pues tenía una fractura de mandíbula, pues estaba sangrando mucho, no era posible en ese momento pues darlo de alta y que mi esposo se fuera. Esto fue en un sábado y bueno, como fue un sábado, la verdad es que es bien complicado el asunto. Doctores en ese momento nos decían que mi esposo necesitaba un maxilofacial y que desafortunadamente solo había 4, creo que en el estado de Veracruz, que tenían pues como la preparación para poder atender a mi esposo. Entonces, así lo hicimos, se quedó hospitalizado y ya después fue el maxilofacial, le hicieron varios estudios y todo esto fue durante la pandemia. Entonces, yo estuve, como fue durante la pandemia, prácticamente ya en vacaciones, bueno, yo estuve al lado de mi esposo y nos ocurre esta situación. Cuando le hacen los análisis, bueno, yo me había retirado porque había ido a hacer una maleta a mi casa, pues con un poco de ropa para mi esposo, un poco de ropa para mí, porque ya nos habían dicho que necesitaba una cirugía, que lo que le había pasado pues no era algo sencillo y que definitivamente necesitaba una cirugía. Entonces me voy a mi casa, mi esposo no es de la región, así que, bueno, ya algunas amistades me contestaron el teléfono en ese momento de tanto correr y ellos fueron quienes se hicieron cargo de mis niños en ese momento. Pero ya estoy hablando cuando mi esposo ya estaba hospitalizado. Voy a la casa por algunos documentos que me estaban solicitando
y pues todo esto en un hospital particular. Una vez que nosotros, bueno, voy por los documentos a mi casa, cuando regreso me informan que mi esposo pues iba a entrar a cirugía, que ya habían conseguido los clavos, los tornillos, que necesitaba 4 clavos, digo 4 placas y que necesitaba de 12 tornillos, si no mal recuerdo la cantidad. Espero no decir alguna cifra incorrecta, pero creo que eran 12, no me acuerdo si 12 o 14 tornillos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo van a meter a la cirugía, solo que uno de los doctores, antes era un médico, no sé si residente, era su último día, ese día fue el último día que trabajaba en ese hospital, y antes de irse nos externa que mi esposo le tenían que volver a hacer los análisis porque había salido muy bajo de plaquetas. Entonces, bueno, pues cuando ya me dicen que mi esposo va a pasar a cirugía, se me ocurre preguntarle a los médicos qué había pasado con las plaquetas, porque el otro doctor pues me había dicho que definitivamente mi esposo pues no se podía operar porque necesitaba subirle las plaquetas. Entonces ahí, a partir de ahí, nos fue desgracia tras desgracia. Mi esposo, bueno, lo estuvieron revisando, él llevaba un número muy bajo de plaquetas, muy bajo. Entonces creo que tenía, no recuerdo en este momento si tenía 40,000, pero la cantidad normal de plaquetas de una persona son, si no mal recuerdo, porque yo no soy doctora en medicina, entonces es muy importante, pues les estoy platicando un poquito así a la memoria, algo de 2 años, ¿no? Entonces, tienen las plaquetas muy bajas, nos mandan 2 medicamentos, pero el medicamento que le dieron tenía un costo muy elevado, o sea, les soy completamente sincera, tenía un costo, no mal recuerdo, de 20 y tantos mil pesos. Y bueno, fue necesario adquirir ese medicamento para poder tratar y pues hacerle la cirugía a mi esposo, que era en ese momento lo más urgente. Nos dicen que por alguna cuestión no es posible operar, o sea, por esa cuestión no es posible operarlo, y que por tal motivo pues lo van a dar de alta así fracturado, y que después regresemos a la cirugía una vez que con el medicamento que nos habían dado pues mi esposo sí ya lleve las plaquetas altas. Entonces así fue como lo hicimos. Primero estuvo hospitalizado porque les digo era día sábado, entonces estuvo toda una semana. Lo dan de alta, nos vamos una semana a casa. Esa semana pues de muchos cuidados porque él tenía pues la fractura y además pues no podía comer, ¿no? Estaba en una dieta en ese momento, en una dieta completamente líquida. ¿Qué fue lo que ocurre? Regresamos ya una vez que se tomó el medicamento, pues regresamos al hospital y le pueden hacer su cirugía. Fue una cirugía complicada porque ustedes saben que los huesos empiezan a sellar y son huesos muy pequeños, era lo que nos explicaba el maxilofacial. Son huesos muy pequeñitos y pues tuvo que volver a fracturar para poder, después nos explicaba que lijaba, y después de lijar, entonces en ese momento él podía volver a pues acomodar los huesos. La cirugía definitivamente era una cosa muy necesaria, nos los dijo varias veces el médico, y todos nos atendieron 3, 4 especialistas y nos comentaban que no era pues así que se pudiera quedar, que era una cirugía extremadamente necesaria, ¿no? Entonces, desafortunadamente, como yo les comentaba, en ese momento le detectaron las plaquetas muy bajas, y las plaquetas bajas pueden ser señal de alguna enfermedad más complicada. Entonces nos preguntaban si él tomaba. Él no toma, no consume para nada alcohol, entonces tampoco quedaba descartado, y en ese momento nos dijo el médico que había que checar porque podría ser leucemia
o que podía ser motivo de alguna infección, no sabían y que era importante que lo revisaran. Nos vamos a le hacen la cirugía con ya las plaquetas altas. Honestamente, pues con tantas cosas que en ese momento estaban pasando, yo olvidé esa conversación durante un tiempo, la olvidé completamente. Y bueno, para mí era importante que lo atendieron, estuvo en recuperación. De hecho, fue una recuperación lenta, fue una recuperación también difícil porque, bueno, para empezar, mi esposo tenía una dieta líquida, pero de líquidos claros. Yo, cuando me dijeron, su esposo va a estar a dieta de líquidos claros, sí le pregunté a la señorita, ¿cómo? Disculpe, ¿cómo es eso, no? Porque yo he escuchado hablar de la dieta líquida, pero no líquidos claros. Y ya ahí fue donde me aclaró la señorita. Me dijo, su esposo única y exclusivamente puede tomar tés. Realmente solo era lo único que podía tomar. El médico en ese momento nos dijo que los cuidados eran lo más importante, más que la alimentación, eran los cuidados. Y es que es difícil para una persona que ha sufrido una cirugía maxilofacial, pues como en el caso de mi esposo, que le rompió la mandíbula. Les decía, de un lado tenía 3 fracturas y del otro lado 2. Entonces, pues le desbarató la mandíbula, ¿no? Aquí sí puedo, les voy a dejar una fotografía. Entonces, de la radiografía, y estuvo con esa dieta. Es difícil para ellos poder comer algo porque ese tipo de cirugía tienen que dejar el campo libre para poder anestesiar, y por lo tanto la anestesia es vía, a través de pues no es así como con una mascarilla, sino que tienen que hacer una intubación. Entonces, como tienen que hacer una intubación, mi esposo lo sufrió muchísimo. Quedó muy lastimada y muy dañada su garganta. Él desafortunadamente todavía tiene problemas con su garganta ahorita. Y bueno, salimos, y esa es la historia de por qué mi esposo en ese momento tuvo el accidente. Voló una corriente de aire, voló esa vara de bambú y tristemente le pasó este terrible accidente. Derivado de ese accidente, pues mi esposo no pudo trabajar mucho tiempo, y como no pudo trabajar, y estoy hablando actualmente, trabaja muy, muy poco, no tiene un empleo, ahorita les platico eso, pero bueno, no pudo trabajar, ¿no? Entonces, yo no les había hecho ya videos del sistema de sobres justamente por eso. Una, porque yo creo que estos videos de papelitos en su lugar eran para que ustedes se relajen, pasen un momento agradable, un momento bonito. Casi no les platiqué mucho, solo les dije que había sido una época de mucho aprendizaje, porque así lo fue. Y todavía, pues seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos aprendiendo mucho al respecto. Oigan, me encanta este sticker, lo puse aquí para verlo todos los días. Bueno, entonces, una vez que pasa esto, que mi esposo pues ya salió de la cirugía, estuvo, les digo, es una zona difícil porque cuando él va cambiando los alimentos, pues es muy difícil de lavar porque la cirugía es percutánea, me parece que se llama, es el término, o sea, es por dentro, le abrieron entre la encía y la mejilla, y pues se desarrollan fácilmente alguna infección. Entonces, debido a esto, mi esposo sufrió de lavados mecánicos mucho tiempo hasta que finalmente su herida sanó. Oigan, se me cayeron, se me cayó el celular y hasta por allá fue a dar, creo que ya se me olvidó en qué iba yo. Sí, creo que se me olvidó en qué iba yo, pero bueno, les comento eso, ¿no? Entonces, fue una época muy difícil porque a la par que mi esposo es hospitalizado,
En ese momento a uno de mis primos lo hospitalizan también. No voy a platicar mucho al respecto. Desafortunadamente, al mismo tiempo fallecieron varias personas cercanas, muy cercanas a mí, de cáncer. Fallecieron 3 personas y estoy hablando de que todo esto fue en un periodo menor a 3 meses. Entonces fue un momento muy complicado. Cuando yo fui al entierro de una de estas personas, que quiero muchísimo y que en paz descanse, voy al entierro, ahí se encuentran mis primos y ellos pues me preguntan, ¿cómo está Toño? Y yo, Toño está mejor, cuídalo, y me preguntan, ¿qué pasó con las plaquetas? Y yo, pues no sé, ¿no? Ya tomó la medicina, lo operaron y listo. Y como veníamos, les comento de esta situación de que había fallecido mi primo, la esposa de su hermano, 3 personas muy cercanas. Me dice uno de ellos, Naye, puede ser leucemia, es importante, demasiado importante. Si los médicos detectaron una enfermedad, si te dijeron que ya investigaron y que le hicieron análisis de VIH, de varias cosas y que no se lo detectaron, es importante que investiguen el por qué. Yo recuerdo que llegué, mi esposo en ese momento se regresó antes de este funeral, y entonces cuando yo llegué ya no pude, o sea, me acosté y ya no pude estar, y le dije, en ese instante volteó y me dijo, ¿ya llegaste? Le dije, sí. Dije, pero ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Y ya fue que le expliqué, le dije, fíjate que el médico me dijo que podía hacer esto. En ese momento mi esposo me veía así como que, de hecho me lo dijo, Naye, ¿por qué no me lo dijiste en o sea, no, me dijo, es importante que yo vaya y me haga los estudios porque yo tengo que estar bien. Yo tengo niños pequeños y yo tengo que estar bien. Estaba tranquilo, pero nunca imaginé lo que tú me estás diciendo. Entonces, al decirle esto a mi esposo, pues regresamos al otro día. Inmediatamente fue mi esposo a hacerse esos estudios. Gracias a Dios, mi esposo no tiene leucemia, tiene otra enfermedad. No recuerdo bien cómo se llama, espero no cometer ningún error al pronunciarlo. Se llama, bueno, primero nos dieron un diagnóstico que no fue así, de trombocitopenia púrpura autoinmune, me parece, que es el nombre en donde pues a las personas les bajan las plaquetas. Mi esposo se había estado tomando el medicamento y alcanzó las 150,000 plaquetas que eran las necesarias para que a él le pudieran hacer la cirugía. Pero ya después no le hicimos un seguimiento de las plaquetas, que es lo que yo les comentaba ahorita. Entonces mi esposo me dice, ¿sabes qué? Me las voy a medir, y tristemente cuando se mide las plaquetas se da cuenta que las tiene muy bajas nuevamente, y vamos al médico y ahí nos dieron ese diagnóstico. No es eso, finalmente no hemos podido parar de ir a médicos. El doctor nos dijo que sí quería aclararnos. Mi esposo es una persona hipertensa, entonces el médico nos comentó que es muy importante que él se cuidara. Nos dijo que no podía hacer ningún esfuerzo, y lo que él hacía para trabajar requería de mucho esfuerzo. Entonces nos dijo, no puede hacer ningún esfuerzo, él es hipertenso, y como no tiene plaquetas, en cualquier momento le puede dar un derrame cerebral. Entonces, pues mi esposo dejó de trabajar completamente para poderse atender, y hemos estado en ese proceso de atenderse. Actualmente mi esposo ha trabajado de manera, pues ya está mucho mejor, definitivamente. Entonces aceptó ir a arbitrar algunos juegos. ¿Se acuerdan que en el Dramas de una Papelera yo les conté que
mi esposo pues había ido a trabajar y va a veces los sábados, a veces lo invitan entre semana, puede trabajar él de árbitro de fútbol, y digo de fútbol, de básquetbol, y entonces él se va un juego o dos juegos, a veces se va 3 juegos a trabajar. Eh, a mí me gusta, me agrada que él se vaya porque él se siente mejor al ir y ganarse pues un dinero extra, porque la verdad pues es importante para él, muy muy importante para él, y entonces eso lo hace sentir mucho mejor. Pero desafortunadamente a mí me da miedo porque el doctor nos dijo que no podía hacer esfuerzos, y para mí correr a veces 3 partidos, para mí eso implica un gran esfuerzo, ¿no? Gracias a Dios está mejor. El último médico que fuimos a ver fue en la ciudad de Veracruz, en el puerto. Yo les había comentado que había estado viajando por algunas cuestiones. Dentro de ellas estaba el ir a ver a algunos especialistas a la ciudad de Veracruz, que me queda a mí a 2 horas de un lugar de donde vivo. Entonces, esa es la razón por la cual yo no he seguido el sistema de sobres, el por qué he evitado subir este tipo de videos, porque yo no quería hacer sentir mal a mi esposo al decir públicamente que en este momento él no estaba teniendo un ingreso. Me daba miedo que lo fueran a juzgar porque él es una persona muy responsable, muy, muy trabajadora, y pues desafortunadamente sufrió de este accidente que le vino a cambiar definitivamente la vida. Mi esposo me comentó: mira, Naye, vamos a vender no es mi vehículo, los bienes son para, pues para solucionar los males, entonces vamos a vender mi vehículo y pues para poder sobrellevar toda esta situación. Ahora, finalmente el diagnóstico de mi esposo ya le han hecho varios estudios. No fue tampoco la trombocitopenia. Lo que le está ocurriendo a mi esposo es que el vaso está creciendo y por ahí él está desechando las plaquetas. Para poder atenderlo de esto es necesaria una cirugía. Sin embargo, el doctor nos decía de la presencia de una fístula, que es como que entendí así, discúlpenme si cometo algún error, pero entendí que es como que una conexión anormal entre las arterias, no recuerdo bien. Entonces, porque esto nos lo acaban de decir, entonces todavía, bueno, pues se le van a hacer algunos otros estudios. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales yo ya no subí videitos de este tipo de, de relleno de sobres, porque pues todo se nos vino así como muy caótico. Posterior a esto, hay unas personas que estaban muy al tanto de nuestra situación, nos comentan que pues para que nosotros llevemos esta situación de mejor manera, nos ofrecían una casa, que ellos tenían una casa desocupada, y para que no tuviéramos que pagar renta, nos ofrecían su casa. Entonces, ese es el motivo por el cual yo me mudé de casa. Sin embargo, estas personas nos comentaron el por qué dejaron esa casa. En esa casa los quisieron asaltar y les dispararon en ese momento. Entonces ellos nos decían: ¿sabes qué? O sea, te ofrezco la casa de todo corazón. Sí te aclaro que lo que nos pasó fue esto, pero yo espero que a ustedes no les pase. Creo que puede ser de gran ayuda para ustedes mudarse a una casa en la cual pues paguen una cantidad muy pequeña de renta. En ese momento nos dijo que nos cobraba 1,000 pesos de renta únicamente, y la verdad es una cosa simbólica. Aquí en mi país eso pues prácticamente no es nada. En esta región las casas son muy, muy caras. Yo veo que, por ejemplo, en ciudades más grandes como en Jalapa, las casas son más grandes y a un precio mucho menor. Pero aquí en la región de las altas montañas, en Orizaba, las casas son muy caras, o sea, casas muy, muy pequeñas,
de más de 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues en ese momento dijimos, está bien, no vamos a poder comprar casa, la renta está muy cara, y nos fuimos de la zona en donde estábamos y nos mudamos. Nosotros anduvimos investigando con los vecinos acerca de cómo estaba la zona, si todavía había muchos asaltos. Nos dijeron que no y bueno, decidimos aceptar la propuesta de esta persona y nos mudamos. Estamos conscientes que en el momento que las personas nos digan, saben que necesitamos nuestra casa, nosotros nos tenemos que salir a donde sea que encontremos, porque pues nosotros no queremos ser una carga para estas personas, ¿no? Este, entonces, ese es el segundo motivo por el cual yo no les había subido videos también de las finanzas en sobrecitos, porque a mí me daba miedo que alguien nos quisiera asaltar pensando en que, uy, traemos o tenemos mucho dinero aquí en la casa o algo así. Entonces, con ese temor me vi limitada y dije, no, mejor ya no voy a subir videos de finanzas en prácticos sobrecitos. Sin embargo, bueno, he visto que a ustedes les interesa mucho ese tema. Sí les comento que funciona muy bien y de los aprendizajes que he tenido a lo largo de toda esta mala experiencia, que bueno, no es que sean malas, son experiencias de la vida, ¿no? Es en primer lugar el hecho de que es muy importante tener un fondo de emergencias porque definitivamente, no importa si tenemos un seguro médico como es el IMSS, como es ISSSTE, a lo mejor otro Pemex, ¿no? Algún particular. La verdad es que cuando hay accidentes, no hay dinero que alcance, salen de eso, se pueden derivar muchos gastos. Entonces, esa es una cosa que aprendí, siempre hay que tener un fondo de emergencias. Otra cosa que aprendí, pues, es que a veces de las personas que menos espera uno recibe esa mano de ayuda. Yo recibí ayuda de mucha gente bellísima, comenzando por las personas que en ese momento agarraron y cuidaron a mis niños, porque yo no pude localizar a mi familia, ¿no? Entonces, de verdad recibe uno ayuda y buenos momentos de todos. Entonces, esos son de los aprendizajes, de las cosas que hemos valorado muchísimo. También hemos aprendido mucho acerca de detalles, ¿no? Como que la primera vez que fue el doctor a ver a mi esposo, ni siquiera se me ocurrió apuntar el nombre del doctor y cuáles habían sido sus comentarios, ¿no? Entonces, hay varias cosas en las que nosotros aprendimos en todos los aspectos de la vida, en organizarme, en muchas cosas, ¿no? Entonces, esos son de los pequeños aprendizajes que yo les puedo compartir. Esas también son razones por las cuales yo ya no había subido videos de finanzas personales, ni tampoco de Pandas en Acción, porque a mi hermana Eli le daba miedo irme a ver por la zona a la que me fui a vivir, ¿no? Entonces me decía, no, 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 ¿sabes qué? Pues me es complicado ir a verte, me da miedo que me vayan a saltar y bueno, ese es el motivo, ¿no? Las últimas veces, pues yo he ido, sin embargo, ya vivimos un poquito separadas y esas son las razones por las cuales, pues no he ido a ver a mi hermana Eli para grabarles ese tipo de videos. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que, mm, no sé, que el video no les haya parecido tan largo. La verdad es que creo que eran varias cositas que yo no les había platicado y ya les expresé mis motivos. Pero les agradezco muchísimo. Esta comunidad ha sido muy, muy bella y les agradezco infinitamente pues todo su apoyo. Que ustedes siempre me dedican su tiempo y en ese agradecimiento, pues yo a veces les regalo algunos pequeños detallitos que no son nada comparado con lo que ustedes me regalan a mí, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba, no olviden suscribirse, yo voy a ir comprando algunos detallitos para ustedes cuando pues yo pueda y yo vea, seguramente les estaré comprando algunos detallitos. Bueno, regresemos a nuestro sistema de sobres que ya ni les acabé de mostrar, bueno, de mencionar
bien todo lo que yo estaba haciendo. Los stickers que usé son de Temu, también las bolsitas, y bueno, al final me animé a utilizar unos tarjeteros que recorté. Le voy a decir a mi esposo cuando regrese que por favor me ayude a perforarlos y en el próximo video yo espero que ustedes ya lo vean bien. ¿Por qué razón cambió el audio? Tampoco no se los expliqué. Recuerdan que yo les dije, se me cayó el teléfono, pues a partir de ahí el audio quedó hecho un mega caos. Entonces, esa es la razón por la cual el audio cambió. Entonces, ya no ustedes escuchan porque ahí sí hay momentos en los que yo retomo lo que estoy haciendo del sistema de sobres, pero si ustedes ven, cambió hasta la imagen. Entonces, creo que me eché mi celular. Yo espero que no sea así, que simplemente haya quedado mal configurado, pero sí el audio quedó súper extraño. Entonces, voy a revisar el próximo video y si no, pues estarán viendo algunos videos con voz en off. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós. No olviden suscribirse. Adiós.